Hola jóvenes, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a tocar el tema de acotado, acotación en dibujos. Todo lo que le voy a mencionar está basado en la norma ASME Y14.5 del 2009, que es la que define básicamente cuáles son los elementos del acotado de piezas mecánicas. Y también estoy basándome en lo que me muestran los libros del Jensen y del Lusader. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el acotado es esa fase del diseño en la cual se obtienen las vistas ortogonales o cualquier tipo de vistas de una pieza o de un conjunto mecánico, de tal manera que podamos construir con él el dibujo de detalle de la pieza. Es decir, después del proceso de acotado, los planos deben estar habilitados para poder ser enviados a fabricación. Bueno, en esta fase se puede obtener los planos de detalle de una pieza. Es decir, es la información que necesita un fabricante para poder construir la pieza. Es decir, puede llamarse a esto los planos de detalle, los planos de taller del conjunto. ¿Qué tiene un plano de taller? Bueno, tiene todas las cotas, o sea, todas las medidas, las dimensiones, notas indicativas, incluso los símbolos de acabado de superficie necesarios para representar completamente la pieza para su fabricación. Es decir, no debe quedar ninguna duda acerca de la forma y las medidas que debe tener la pieza. Importante cuando se haga un acotado que preferiblemente las medidas se pongan en el espacio que está entre las vistas. Es preferible, aunque en muchas ocasiones pues se tiene que recurrir a poner las cotas dentro de las vistas por aquello de la simplicidad. Importante mantener el criterio de la estética, un orden que se vea, digamos, prolijo, en el sentido de que se debe evitar a toda costa repetir cotas. Si un detalle se especifica, un diámetro de un agujero se especifica en una vista, ya no tiene por qué especificarse en la otra. Entonces, así como estas, son muchas las recomendaciones que nos dan los libros y las normas. Y ese va a ser el objetivo de esta clase. Lo más sencillo, los pasos para poner una cota. Al fin y al cabo, necesitamos decir que esta longitud horizontal mide 25 milímetros. Pero para ello debemos de seguir algunas recomendaciones. Digamos, la finalidad de la cota es identificar las dimensiones de una superficie de la pieza con más precisión y aplicando la escala. En este ejemplo vamos a acotar un rectángulo y se trata de una línea, se traza una línea llena fina, una línea de referencia que debe tener una longitud mínima de 8 milímetros. Esta de aquí, el primer paso, una línea de referencia de 8 milímetros, preferiblemente separada de la línea de perfil visible. Recuerden que en el alfabeto de líneas se hace una diferencia entre estas dos. La línea de contorno visible es gruesa, puede ser 0.5 HB, y la línea de proyección o la línea de referencia debe ser más delgada, debe ser 0.3, puede ser HB. Se recomienda que tenga una pequeña separación para poderlas diferenciar mejor. ¿Qué se recomienda también? Bueno, se recomienda que se ponga la línea de cota, una línea llena fina, a una distancia mínima de 7 milímetros del contorno de la pieza. Poner aquí, a una distancia de 7 milímetros, una línea que hay aquí. Y esa línea va a ser básicamente la línea de cota. En los extremos de esa línea se le van a poner las puntas de flechas. Y luego en el medio de esa línea o sobre esa línea se va a poner la dimensión o la cota. Importante aquí es que la línea de referencia exceda la línea de cota, así sea por lo menos de 1 milímetro. Aquí se puede ver que sobrepasa un poco. Eso sirve, digamos, como para hacer más estético, digamos, la representación de la cota. Entonces, una simple representación de una cota tiene estos pasos. Tiene por lo menos 3 pasos que debemos de seguir. Vimos que las líneas de cota deben de tener en sus extremos unas flechas. Esas flechas, los detalles ampliados de una flecha, si lo fuésemos a hacer manualmente, deberíamos de seguir estas recomendaciones. Yo diría que se hiciese esa flecha con un ángulo de 30 grados o seguir esta recomendación, una relación de 3:1 para la punta de la flecha, haciéndolo con líneas curvas o haciéndolo con líneas rectas. Entonces, si W es 1 milímetro,
el largo de la flecha sería de 3 milímetros. Entonces, digamos que no son flechas, no son triángulos isósceles, sino que son triángulos con un ángulo bastante agudo, por lo menos de 30 grados. Recuerden que esto lo estamos sacando de los libros y es una recomendación que se hace en el caso de hacerlo manualmente. Claro que los software ya tienen incorporado esta configuración, pero en el caso de hacer un acotado a mano, el dibujante debe tener esto en cuenta, que son recomendaciones mínimas. Cuando se haga un acotado, ya sea a mano o ya sea con un software, vamos a tratar de evitar poner cotas que estén en la franja naranja. ¿Sí? Es decir, que no son muy cómodas, digamos, para poder leer. No son como no tienen una orientación muy ergonómica, diría yo. Entonces es preferible poner las cotas en los ángulos que están aquí. En los ángulos que están aquí. Pero tratar de evitar cotas en esta orientación, porque tocaría como inclinar la cabeza para poderla ver. Lo mismo con el acotado de los ángulos. Es preferible evitar tener que poner el acotado de los ángulos en estas orientaciones donde están naranja. Y digo yo que los ángulos se pueden acotar en forma unidireccional. Fíjate que este ejemplo aquí, todos los ángulos se leen de abajo hacia arriba. Aunque este es un acotado de ángulos alineado, que también es válido, sino que necesita más trabajo. Este es un poco más sencillo y más rápido. Eso depende de los gustos del dibujante. Bueno, algo que complementa lo que decía anteriormente, el espaciado de las líneas y eso. Aquí dice, las líneas de dimensión son dibujadas paralelas a la dirección de medición. Entonces, estas son las líneas de dimensión, o sea, las líneas de cota, la línea que dice de 40, la de 20. Y el espaciado entre la primera línea de la dimensión y la parte delineada deberá no ser menor de 10 milímetros. En el anterior libro o texto nos decían que aquí debería haber por lo menos 7 milímetros. Aquí nos dice que por lo menos son 10 milímetros. Bueno, ahí vamos tomando ya un criterio que tiene que haber un espacio suficiente para poner la cota. El espacio entre líneas de dimensiones paralelas sucediéndose deberá no ser menor de 6 milímetros. Quiere decir que la distancia entre la próxima línea de cota paralela debe ser por lo menos de 6 milímetros. Y aquí dice visible gap, quiere decir que debemos de dejar un espacio visible para que diferencie la línea de contorno visible a la línea de proyección o línea de referencia. Recuerden que esto lo saqué de varios libros, entonces traté de sacar digamos la misma idea de diferentes lugares. En los dibujos nos vamos a topar con algunos tipos de símbolos normalizados que son importantes para que nos den una idea de cuál es la figura o la forma que tienen las diferentes piezas en algunas partes. Si no se hace esa aclaración, podríamos pensar que la pieza es diferente. Por lo menos, creo que estamos familiarizados con el símbolo de diámetro. Ya lo hemos indicado bastantes veces. Ya sabemos que si tiene un diámetro de 17, sabemos que esto es una superficie cilíndrica, diámetro de 25, 15. Pero miremos este de aquí. Este eje tiene este detalle que es cuadrado, un cuadrado de 10. Quiere decir que este eje termina en un cuadrado. Mira acá, si un cuadrado de 10 por 10, entenderíamos que es de 10 por 10. Si no se pone ese símbolo de cuadrado antes de la cota, podríamos pensar cualquier otra cosa de la pieza y no nos daríamos una idea de cómo realmente es. En radio, bueno, cada vez que tenemos una curvatura, cada vez que tenemos un redondeo, y se puede, generalmente lo más común es que lo designemos a través de un radio. Entonces aquí tenemos que ponerle R 5 milímetros, R5. Hay situaciones especiales donde por lo menos aquí hay que decirle que se llama diámetro esférico, spherical diameter, diámetro esférico de 16 milímetros. Entonces sabemos que este eje termina aquí en una esfera. Si no se le pone eso, si no se le dice ese diámetro, podríamos pensar otra cosa. Y también a veces no terminan en una esfera completa, a veces terminan en un redondeado esférico, ¿sí? En una parte esférica pero no es completa. Entonces eso se llama radio esférico, SR15, Spheric Radio 15. Entonces es importante que identifiquemos estos símbolos porque nos dan información acerca de la pieza. No solamente la cota, sino la forma que tiene, digamos, la pieza en ese momento. En algunas ocasiones se puede hacer una anotación
para poder representar las dimensiones de una pieza. Aquí por lo menos, en vez de ponerle a esta cabeza hexagonal, ponerle todas las medidas, simplemente se dice que es hexagonal entre caras 17. Solamente eso. Solamente sabiendo que hay una distancia entre caras paralelas que es de 17, ya podríamos construir un tornillo de cabeza hexagonal o una tuerca. Mira que aquí tiene el símbolo de diámetro de 25, esto es circular. Para describir la sección transversal de esta platina, es una platina en L que dice que es de 50 por 50 por 5, entonces es de 50 por 50 por 5 de espesor. Ya sabemos perfectamente de qué tipo es. Lo único que quedaría faltando sería la longitud total. Generalmente en el comercio estas platinas o estos ángulos se consiguen de 6 metros. Aquí seguramente que estamos hablando de milímetros. También se pueden presentar algunas situaciones en las cuales exista un poco espacio para poder acotar. Entonces no todas las veces vamos a poder poner la cota dentro del espacio, o por lo menos esta. Tradicionalmente la punta de flecha, la línea de cota está adentro y se pone la cota allí. Pues muchas veces de pronto no, hay diferentes variantes. Una de esas variantes es por lo menos esta: la cota va por dentro y las flechas van por fuera, las flechas por fuera, la cota por fuera. En algunos casos ni siquiera se puede poner las flechas, simplemente se ponen unos puntos y entre los puntos se van poniendo simplemente la cota. Entonces también es válido. Y ahorita vamos a ver otras variantes. Aquí podemos ver el acotado de un arco que está hecho con un radio bastante grande. Entonces si lo vamos a dibujar en un papel, necesitaríamos un espacio bastante grande. Entonces lo que se hace es que se puede quebrar esta línea, pero termina con centro en el eje de rotación, en el eje de... sobre este eje va a estar el punto donde se va a trazar el radio, pero en un punto más cercano. Se supone que si prolongamos esta línea hasta más adelante, de seguro que se va a cruzar con el eje, pero en un punto bastante alejado que no es necesario que lo dibujemos, sino que lo podemos hacer en una forma abreviada de esta manera, haciendo una línea quebrada de la cota del arco. Aquí vemos también acotación en espacios limitados, es decir, cuando no sea posible poner todas las cotas, por lo menos así como estas, que digamos que es el estándar. Entonces podríamos poner las flechas por fuera, la cota por fuera, flechas por dentro, cota por dentro. Aquí no cabe ni la cota ni nada de eso, sino que simplemente una flecha que indica que ahí son 6 milímetros. E incluso aquí se cruza un poquitico esta flecha con la línea de proyección, pero está permitido, ¿sí? Lo que no está permitido es que se cruce una línea de cota. Eso es lo que no está permitido. Bueno, aquí una variante: las cotas por dentro, la cota por fuera, las flechas por fuera, la cota por dentro, las flechas por dentro del círculo y el diámetro por fuera, y diferentes variaciones. Inclusive aquí, cuando el ángulo es muy pequeño, mira que puedo señalarlo con una flecha y decir que este ángulo, aunque es pequeño, no lo puedo escribir ahí, pero lo puedo escribir afuera: 3 grados, 0 minutos, 45 segundos. Aquí hace referencia al tipo de acotado. El dibujante puede decidir entre hacer un acotado paralelo, tomando como referencia siempre una misma línea, y decir que de aquí a aquí 8 milímetros, 16, 24, 32, un acotado digamos escalonado. O puede ser un acotado progresivo, tomando como punto de referencia esta línea como 0 y definiendo los puntos. Este punto estaría a una elevación de 8 milímetros, 16, 24, 32 del punto de referencia. Yo creo que esta es como más sencilla de hacer, siempre que se pueda, pues se preferiría hacer esto. Aquí también hay un ejemplo, un acotado
progresivo a partir de una línea de referencia, un punto de referencia. Aquí ya van incorporando, digamos, un nivel de tolerancia en las cotas. Aquí dice por lo menos 14.5 más o menos 0.1. Es una tolerancia. Es decir, es una medida admisible. Porque ya veremos más adelante en la clase de tolerancias que en ocasiones es difícil que un fabricante te entregue 14.5 milímetros exactos. Entonces si le dices 14.5 más o menos 0.1, el fabricante te va a decir, listo, eso sí te lo puedo entregar y a un menor precio. Estas señales de igualdad significa que en un dibujo significa que tú puedes acotar solamente una y ya sabrás que como la otra tiene la condición de igualdad, pues no tienes que ponerle la cota. Esto también se puede hacer con los software, con SolidWorks. Sabemos que podríamos ponerle la condición de igualdad a dos líneas y solamente ponerle la magnitud a uno de ellos. Esta es una forma de acotar un juego de agujeros, de taladros, acotado por coordenadas. Entonces, ¿qué sucede? Se hace una tabla aparte de este dibujo en donde a cada uno de los agujeros se le define el tamaño, o sea, el diámetro. Mira, esos son los diámetros del agujero A, B, C, D en milímetros. Y también se van a definir las distancias con respecto al punto X y Y. Quiere decir que X y Y vienen siendo las cotas de ubicación. El diámetro vendría siendo la cota de dimensión. Entonces fíjense que aquí ustedes ya podrían darse una idea dónde está, digamos, el agujero A. El agujero A es de 5 milímetros y está a una distancia en X de 6 y Y de 6. X6, Y6 y con un diámetro de 5 milímetros. El agujero E es un diámetro de 3 milímetros a una distancia X de 45 y Y de 16. Entonces es mucho más sencillo. Ya veremos que también es posible hacerlo con cada uno con sus respectivas cotas, pero no se vería tan estético. Creo que este método le gana a los otros. Bueno, se puede acotar por medio de dos series de cotas con orígenes comunes, donde se dan las abscisas y las coordenadas de los elementos en una tabla junta al diseño. Eso es acotado por coordenadas. En ocasiones nos podemos topar con este tratamiento que a veces se le da a las aristas vivas, que se achaflanan. Un chaflán es esto de aquí. Vamos a chaflanar una arista. Prácticamente es quitarle un triángulo a la esquina viva con tal de darle ese tratamiento, con tal de darle, digamos, no termine, digamos, en una arista viva que no corte o para hacer que la pieza no se vaya a descascarar por ahí. Miren, se puede representar así. La forma más común de representar un chaflán sería así, ¿ve? 1.5 por 45 chaflán. Chaflán de 1.5 por 45. Generalmente son triángulos que se forman de 1.5 por 1.5 a 45 grados. También se puede representar así, ¿eh? 1.5 por 1.5 o también así 45 por 1.5. O sea, son diferentes formas de representar un detalle de chaflán. Yo diría que este es el más común. Chaflán de 2 por 45, de 5 por 45 grados. Es el más común. Generalmente 45 grados es el tipo de inclinación estándar. Cualquier otro tipo de chaflán que tenga otro ángulo, ese sí se tiene que representar específicamente, ponerle el ángulo y ponerle las dimensiones. Aquí podemos ver el caso en el cual a un mismo detalle se le pueden acotar tres cosas diferentes, tres aspectos diferentes. Uno viene siendo el ángulo. Este arco de aquí tiene un ángulo de 40. Otra cosa es la longitud del arco, es la longitud a lo largo de este tramo de circunferencia, que viene siendo 21
21 milímetros. Y otra cosa muy diferente es la cuerda. La cuerda es la distancia entre estos dos puntos. La distancia en línea recta de estos dos puntos obviamente debe ser menor que la longitud del arco. Entonces, esta es la cuerda, el arco y el ángulo. Son tres aspectos de un mismo detalle. En ocasiones podríamos simplificar el acotado de algunas piezas que son muy largas, o para evitar, digamos, un acotado escalonado muy grande. Aquí por lo menos, si la pieza es simétrica, podríamos hacer un tratamiento como este. Decirle que entre este punto de la pieza y este punto que es idéntico, esta línea, hay un diámetro de 90. Entre esta línea y esta línea, que son idénticas, diámetro de 72. Entre el máximo que está aquí, que es de 140, hasta aquí son 140. Quiere decir que en una pieza que es simétrica podríamos hacer este tipo de tratamiento en el acotado. No necesariamente hay que poner toda la cota completa, sino que podríamos hacerlo de esta manera. En ocasiones, un dibujante podría hacer uso de esta herramienta y decir 12 con una rayita abajo. Eso quiere decir que en realidad aquí no hay 12 milímetros. Que en realidad ahí no hay 12 milímetros. Porque si ustedes sacan las cuentas, si esto es 10 milímetros, esto no podría ser 12. Debería ser más grande. Lo que pasa es que esta distancia no está a escala. Entonces, seguramente que se dibujó así, con tal de poderlo dibujar en la hoja de papel, pero que no esté a la medida real, no está a la escala 1:1. Puede que aquí en la realidad hayan 7 milímetros, pero yo le voy a decir que en la pieza real tiene que llevar 12. Recuerden que siempre se acota con las cotas reales de la pieza, así sea que la pieza esté a una escala diferente. Bueno, aquí se presenta una situación y es la siguiente. Indicaciones de un tratamiento por superficial parcial. Entonces, cuando observamos una línea gruesa que está en paralela de una línea, por lo menos en este caso es un eje, y nos dicen que aquí sobre esta superficie, a esta longitud, es porque se va a hacer un tratamiento superficial, ¿sí? En este caso un cromado duro de 7 micras. Aquí también cromado duro de 7 micras. En este caso, bueno, aquí les hablo un poquito de lo que es esta cota. Dice, aquí dice diámetro, aunque no se ve el símbolo de diámetro, pero dice diámetro 8F7. ¿Qué significa diámetro 8? Bueno, que la medida nominal es de 8 milímetros, pero que tiene una tolerancia F7. Eso de las tolerancias es un valor mínimo y máximo especificado en micras, para los cuales la pieza todavía sigue siendo útil. O sea, la pueden fabricar en ese rango, con esa tolerancia. Pero eso lo vamos a ver luego. Entonces, esta línea extra gruesa indica que ahí se va a poner un tratamiento superficial, ya sea un cromado, un nitrurado, o pueden ser un carburado, un endurecimiento superficial. Hay algunas cosas que no están bien y otras que sí lo están. Es decir, hay que evitar hacer por lo menos poner una cota que esté siendo atravesada por una línea de eje. Por ejemplo, ahí no se ve por lo menos que esto es un diámetro de 15. Entonces, es mucho mejor hacerlo así, que se vean claramente las cotas. Aquí también se va a poner una medida o una cota de esta esfera del diámetro dentro de una zona rayada. Entonces lo que se recomienda es borrar, o hacerlo por fuera, o si se hace por dentro, borrar esa parte del achurado y poner, digamos, la cota. Preferiblemente alinear las cotas, dejarlas alineadas siempre que sea posible, alinearlas así como están aquí.
Algo que se debe evitar siempre a toda costa es que se cruce una línea de cota con una línea de proyección, una línea de extensión. Entonces eso se soluciona, mira, haciéndolo así. Ya aquí en este caso las líneas de cota, que son las líneas que tienen las flechas, no se cruzan con nada. Las que sí se pueden cruzar son las líneas de referencia. Eso sí está permitido. Siempre que sea posible, las puntas de flechas de los radios van por dentro. Siempre que sea posible. Cuando no es posible, pues se ponen por fuera. A veces no es posible, como aquí, porque este espacio es muy pequeño. Entonces se pone por fuera. Y si se pone una indicación de una medida como esta, donde el diámetro es de 12, esta flecha debe ser radial apuntando al centro. Entonces, esa es la idea. Aquí por lo menos, ¿cómo se resuelve esto? Es simplemente evitando que la línea de cota se alinee con la línea de perfil visible. Entonces se sube un poco y ahí se hace la diferencia entre las líneas. Es importante no solamente que las líneas tengan un contraste en cuanto a grosor, tamaño, también en su qué tan oscuras o qué tan tenues son, sino también es importante evitar esto, que no se vaya a confundir esta línea con una línea de perfil, porque como está colineal podría darse esa situación. Y en todo caso, tener en cuenta esto: las líneas de cota no deben cruzarse entre sí ni con líneas de extensión. Otros casos en los cuales debemos evitar, por lo menos para acotar la altura de este triángulo, es mejor ponerlo por fuera. Proyectar unas líneas de extensión y ponerlo por fuera. Siempre que le vamos a poner una nota a algún elemento, no vamos a terminar con flecha. Recordamos que hace poquito hicimos el acotado de el perfil en ángulo y terminaba en un punto. Entonces es importante que termine en un punto. Aquí hacen la recomendación, pero eso sí depende ya del dibujante, donde considera que es la mejor de las vistas para poder ubicar los diámetros de los diferentes cilindros. Entonces, en los libros, en este libro mencionan de que es mejor representar estos diámetros en la vista en corte. Hacer una vista en corte de esta pieza y representar los diámetros de los cilindros en esta vista en corte. Esas son recomendaciones. Algún dibujante podría pensar de que se ve mejor en esta situación. En esta imagen nos dice lo siguiente: que casi todas las piezas, por muy complicadas que sean, generalmente están hechas a través de una combinación de estas figuras geométricas básicas. Entonces, cuando se presenten figuras geométricas básicas como estas, entonces básicamente las podemos acotar de esta manera. Denle una mirada, las analizan cada una de ellas y se dan cuenta que S es una dimensión cualquiera. Entonces básicamente a través de esa forma de acotado, digamos que está organizado, que está ordenado y que es suficiente para poder entender completamente la pieza. Entonces ahí están los prismas, cilindros, pirámides, conos, esferas. Combinaciones de ellas te permiten hacer cualquier otro tipo de pieza. Hay dos tipos de cotas: cotas de dimensión y cotas de ubicación. Las cotas de dimensión, en este caso, bueno, las cotas de longitud, el largo, el ancho, el diámetro de los agujeros, el ancho de digamos que también aquí por lo menos la longitud está de aquí, el espesor. Todas esas son cotas de dimensión. Pero estos elementos, por lo menos aquí, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué haría falta? Haría falta decirle a qué distancia X y Y está este punto, a qué distancia X y Y está este punto, a qué distancia X y Y está este punto, y además también cuál es bueno, ya con esta dimensión ya no necesito el radio, pero con decirle la distancia X y Y
ya sabemos en dónde va a estar. O sea, no es suficiente decir es un diámetro de 20 milímetros, sino que hay que decirle está a una distancia X y Y de un punto de referencia o de unas líneas. Aquí nos muestra una gráfica en la cual nosotros podemos ver ejemplos de cotas de ubicación. Entonces nosotros podemos tener cotas de ubicación por lo menos la siguiente. La cota de ubicación L1, ¿sí? La cota de ubicación de centro a centro. Nosotros debemos de poner una distancia entre este centro y este centro. Es una cota importante. Podemos poner una cota entre esta superficie, entre esta línea y este centro, línea y centro. Y también podemos poner otra entre una superficie y otra superficie. Entonces, por lo menos aquí hay tres cotas de centro a centro. La 2 que es de centro a superficie y la 3 que es de superficie a superficie. Son datos necesarios para poder construir la pieza. No solamente las cotas de dimensión, sino las cotas de ubicación o de localización. Aquí vemos un gráfico del acotado completo de una pieza, incluyendo los elementos del acotado. Aquí nos dice líneas de prolongación, en otros libros son líneas de proyección, líneas de referencia. Los tres nombres para una misma línea. Esta sí, la que tiene las puntas de flecha son las líneas de cota. Lo que está en el medio de las líneas de cota es la cota, que es la dimensión. Fíjate que aquí debemos incluir los ángulos, debemos incluir en un plano, debemos incluir las notas indicativas, por lo menos para representar estos dos detalles. Este detalle solamente con una nota decimos que son 2 por 2 agujeros abocardados. Esto significa que son abocardados con una profundidad de tanto. Entonces 2 por 10.5. 10.5 viene siendo el diámetro pequeño, 16 el diámetro grande, profundidad 10, y también tiene su respectiva tolerancia por todo. Pasado significa que es por toda la pieza. Entonces así se representan que son estos dos, con una sola nota y no se ponen ninguna otra dimensión. Lo único que sí necesita es decirle que está a una distancia X y a una distancia Y. Mira, aquí podríamos ubicar en X y en Y este punto, en X y en Y este punto. Aquí por lo menos hay una nota indicativa que dice, esto es un agujero roscado métrico 12 por 1.75. Métrico 12 es decir, un agujero roscado con un paso de 1.75 metros. Símbolo de textura de superficie. Bueno, aquí nos dicen que esta superficie tiene este tipo de acabado. Ahorita vamos a ver en una diapositiva qué significan estos símbolos. Eso significa que esta superficie tiene este tipo de acabado. Bueno, básicamente de esto hemos estado hablando poco a poco, todos los elementos del acotado. Dentro de los elementos del acotado está la línea de cota. Miren aquí. Dice, la unidad lineal del sistema internacional usada en dibujos de ingeniería es el milímetro. Por eso cuando hagan un dibujo en sistema milimétrico, deben de decir todas las medidas en milímetros con una nota. Y aquí cuando hagan un plano en medidas del sistema inglés, entonces deben de decir todas las medidas en pulgadas. Bien. Entonces dice, las unidades lineales acostumbradas en US, en el sistema estadounidense o inglés, usada sobre dibujos de ingeniería, es la pulgada decimal. ¿Sí? Bueno, algunos planos anteriores pueden tener, digamos que ellos trabajan con fraccionarios, 1,5 pulgadas, 2,5 pulgadas, fraccionario, pero la norma nos dice que realmente lo que se acostumbra es las pulgadas decimales. Entonces es 1.625 pulgadas. 1.625 pulgadas
que puede ser menos 5 milésimas o 0. O sea, la medida más pequeña es que puede ser menos 5 pulgadas o puede ser exactamente 1,625 pulgadas. Recuerden que esta es la tolerancia, el valor mínimo y el valor máximo. Aquí por lo menos dice 40 milímetros puede ser menos 0,08, o sea 80 milésimas, o un máximo de menos 30 milésimas. O sea que en realidad esa pieza nunca va a tener 40. Va a tener 40 como medida nominal, pero en realidad todas las piezas que se fabriquen de ella en realidad no van a dar 40. Deben estar entre menos 80 milésimas y menos 30 milésimas. También lo pueden representar así, pero toda esta forma de representación la vamos a ver más adelante en la clase de tolerancias y ajustes. Bueno, aquí lo que dice es que la cota se puede poner en el medio, se puede poner arriba de la línea de cota, y las tolerancias pues se pueden escribir en diferentes formatos. Recuerden que esto de 45 es algo ideal, pero en la realidad las medidas deben tener una tolerancia para que lo puedan fabricar. A esto les estoy diciendo, a esto me refiero. Símbolos de remoción de material, marca de acabado de superficie. Entonces cuando ustedes se encuentren con un símbolo como este sobre una superficie, le van a querer decir lo siguiente. Aquí por lo menos hay una nota que dice en este dibujo, dice N6 en todas las superficies. ¿Qué es N6? Bueno, aquí dice que es generalmente es la superficie que sale de un laminado en frío, acabado bueno, un acabado de superficie en micras de 1 a 3 micras. ¿Sí? N6 a N8 es 1 a 3 micras. Eso tiene que ver con la rugosidad promedio que tenga la superficie. En cambio, una superficie pulida, excelente el acabado, entre 0,1 y 0,5 micras, y es un N3, N5. Quiere decir que mandar a fabricar una pieza tipo N5 es más costoso que hacer una pieza que salga, por lo menos una pieza fundida que tenga un N10. ¿Sí? Va a tomar mucho más trabajo llevar la pieza a una tolerancia, a un acabado de superficie de 0,1 micras que a uno por lo menos del laminado en frío que tenga 3 micras. Entonces aquí te va diciendo lo mismo. Entre N6 y N8, vamos a verlo aquí, tiene 30.8 y 1,6. Aquí dice 0,8 y 1,6. Cambia un poquitico la 3N6, 0,8 y 3,2. Ah, sí, entre 0,8 y 3,2 dice la otra tabla. Entonces sí están en concordancia. Entonces, por lo menos un torneado, con un torno, yo puedo conseguir un acabado de N6 a N9 de 6 micras con un fresado. Entonces, esos son los tipos de acabado de superficie que podemos lograr a través de los diferentes procesos de manufactura. Aquí está en micrómetros y aquí está en milésimas de pulgada, micras de pulgada, milésimas de pulgada. Bueno, aquí podemos observar, digamos, el dimensionado de una pieza en el sistema métrico. Todas las medidas están en milímetros. Escogí este plano porque pues, realmente está bastante bien hecho, está estético, no le sobra ni le hace falta nada. Entonces lo único que le haría falta poner aquí sería decirle todas las medidas están en milímetros, pero están las cotas de, por ejemplo, miremos este detalle. Este círculo tiene un diámetro de 12.5, es la cota de dimensión, pero también nos dice que 30 está a una distancia horizontal de 30 y está a una distancia vertical de 75. Este punto ya tiene una ubicación, al igual que todos y cada uno de estos puntos que están aquí. Miremos algunos otros aspectos. Se puede hacer la lectura de las dimensiones en forma alineada. Quiere decir que las cotas que van a representar medidas de aristas que son verticales, pues se leen de esta manera o se escriben de esta manera, y las horizontales se leen de abajo hacia arriba.
Eso depende del gusto del, del dibujante. Esto se puede configurar a través de los software. Pero diría que es mucho más sencillo hacer un tipo de lectura a través del método unidireccional. Es decir, no importa si las medidas son verticales o horizontales, se pueden dibujar todas en una misma orientación. Entonces creo que para mí considero que esta es la mejor opción, más sencilla. Se lee de una sola mirada, se ven todas las medidas, leídas desde abajo hacia arriba. Otra forma de representar el acotado de una serie de agujeros, pues sería entonces esta forma, ¿no? Tomar como línea de referencia este punto como referencia, o estas líneas como X y a partir de ahí definir las cotas de ubicación de cada uno de los agujeros. Bastaría decir, si todos los agujeros son de la misma medida, decir 4 por un diámetro de 10 milímetros. Y ahí estarían, a través de estas cotas, la ubicación en X y Y de cada uno de ellos. Entonces, este método compite con el de la tabla de coordenadas que vimos al principio. Ya la persona decidirá cuál de los dos métodos va a utilizar. Creo que el de la tabla es mucho más sencillo, pero este también es un alternativo. Acotado sobre la vista. Bueno, ¿qué dicen las normas? Dice, se puede dar algunas dimensiones en una vista para mejorar la claridad de la legibilidad. Es decir, esto se puede hacer, la cota dentro de la vista. Se prefiere que sean por fuera, pero cuando no afectan la legibilidad, se pueden hacer. Como en estos casos, vas a poner la cota de este ángulo o de este radio dentro de una superficie achurada, entonces recomiendan conservar limpias las líneas de sección del área alrededor de los valores numéricos. Quiere decir, si lo estamos haciendo manual, entonces hay que borrar la línea de achurado y poner ahí la cota. Dice, póngase las cifras de la dimensión en una pequeña área no achurada. Achurado significa rayado de sección, líneas de corte. Esas líneas de corte se generan cuando pasa el plano de corte por la pieza. Es prácticamente representan el material que es cortado de la pieza. Principio de contorno de la acotación. Entonces, son dos formas de acotar, pero se prefiere que los detalles se acoten donde mejor se ven en la vista. Por lo menos donde mejor se ve el detalle del diámetro del círculo es en esta vista. Es en esta vista donde se debe poner diámetro de 25. Aquí por lo menos si se pone de este lado con esta nota indicativa, pues sabremos que es un diámetro, pero no será tan gráfico ni tan ilustrativo como este. Entonces es preferible usar las cotas y las dimensiones donde se vea mejor el detalle, o que el detalle se vea en su verdadera magnitud. Entonces, no es que esto esté incorrecto, sino que se preferiría esta cota a esta vista a la otra. Lo que hablamos un poco al principio, la acotación en paralelo. Aquí por lo menos se está haciendo el acotado de una rueda de engranaje. Entonces se pueden poner los diámetros en paralelo. Aquí generalmente no le ponen los diámetros, aquí le ponen una D como diámetro, pero eso es otra norma. Lo mejor es ponerle el círculo con la rayita en el medio que dice diámetro y ya nos ubicamos que esos son los diámetros. Aquí le ponen dos medidas, seguramente porque es la tolerancia, el valor máximo, el valor mínimo. Y sí se puede hacer entonces una forma de aplicación de acotado en paralelo. En ocasiones se hace necesario sacar vistas auxiliares de algunas piezas debido a que las vistas ortogonales no representarían los detalles en su verdadera magnitud. Entonces
aquí hay una representación de esto, la forma de representar esta pieza. Aquí, ¿qué significa esta nota? 2 por 12.5. Son dos agujeros iguales de 12.5 con una separación de 25 milímetros. Entonces son ejemplos de cotas bastante bien hechas. ¿Qué dice aquí? Bueno, aquí recomiendan el acotado alineado. ¿Sí? Aquí básicamente todas las líneas van alineadas. En este caso una va por aquí, otra va por acá a desnivel, y pues también es importante garantizar la estética en este tipo de dibujos. Es una recomendación. Esto significa estos espacios aquí que no se, eso es para indicar que ahí no se debe poner nada, no se debería poner nada, porque son dimensiones que pueden omitirse, omisión de dimensiones que son innecesarias. Es decir, si toda esta distancia es 125 y ya se tienen estas dos, la persona que lo va a fabricar ya en realidad no necesita esta. Si la necesita, la puede sacar por hacer una resta simple. Aquí por lo menos también 125 menos 38 menos 50 ya tiene que darle esta dimensión. Entonces no es necesario. Si aquí eso es 38 y 10, ya no debe ponerle aquí 28. Es decir, sería innecesario. En el caso que lo ponga, ahorita vamos a ver más adelante un caso, se tendría que dibujar esa cota entre unos paréntesis, como en este caso. Si se va a poner la dimensión, esa dimensión tomaría el carácter de una dimensión de referencia. ¿Sí? Colocación entre paréntesis de las dimensiones de referencia. Es una cota que fácilmente puede omitirse, pero si se pone digamos entre paréntesis, indicando que es digamos que ya está definida por las cotas anteriores. Esto también se presenta en los software. En SolidWorks se presenta, si tú le pones esta medida de 50, 15 y 15, te dice que esto va a ser una cota conducida. Quiere decir que esa cota no la puedes cambiar. Puedes cambiar las otras, pero esta no. El acotado de ángulos, algunas recomendaciones. Bueno, se puede poner el ángulo dentro del arco con las flechas por fuera, como este. El ángulo se puede medir, se puede acotar en grados y minutos, minutos y segundos, siempre que se pueda. También se puede dar en decimales. 25.6 grados también es válido, o representarlo como grados, minutos y segundos. Recuerden que un grado tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos en la escala angular. Dice que los valores deben de colocarse para ser leídos horizontalmente, excepto en ángulos grandes. Es decir, todos estos ángulos que son pequeños se ponen aquí vertical, pero este ángulo que es grande se hace alineado con la línea del arco. Son recomendaciones. Todas esas son recomendaciones de las miles de recomendaciones y normas que tiene el acotado del dibujo. Acotado de un arco circular. Bueno, siempre que vamos a trazar un arco, como este R10, no solamente se va a poner la cota de dimensión, también es necesario definir el punto X y Y de ubicación del centro de ese arco. Dibuje una crucecita en un centro localizado por las dimensiones. Entonces sabemos que aquí está a 16 en X y a 25 milímetros en Y. Lo mismo que este punto. Este punto también deberíamos de definirle con una crucecita, indicar el punto de ubicación X, Y de este punto para poder trazar el arco. Acotación de una pieza cilíndrica. Bueno, ya son varios digamos los ejemplos en los cuales nos recomiendan los libros que una pieza cilíndrica se acote, digamos, en esta vista. Aunque yo podría pensar de que también es correcto ponerle, digamos, el diámetro aquí, el diámetro sobre esta circunferencia. Aunque dice
Diámetro no necesario. El símbolo de diámetro no es necesario porque es obvio. Sin embargo, aunque sea obvio, yo diría que sería bueno ponérselo así. Diámetro 64. ¿Sí? Aquí dice que se recomienda acotar esta vista en vez de esta. Pero ya ahí sí el dibujante tendría que tomar una decisión de dónde poner las cotas. Es decir, cuál cree la persona que representa un acotado más sencillo, más simple. Digamos que son recomendaciones. Aquí nuevamente, chanflán de 0.5 por 45. Fíjate que aquí todos sabemos y es obvio de que esto se trata de una superficie, de una pieza cilíndrica, pero no le ponen el diámetro. Sin embargo, yo les recomiendo que en un caso como este le pongan el diámetro 12, diámetro 4, diámetro 10. Dice, aunque es mejor usar un mínimo de 2 vistas, una parte cilíndrica se puede describir completamente en una vista que no sea vista de extremo, mediante el símbolo diámetro con el valor del diámetro. Entonces, al parecer es una recomendación que es recurrente. Recomiendan no poner los diámetros aquí sobre esta vista, sino preferiblemente sobre la vista de costado de la pieza cilíndrica, poniéndole ahí lo que son los diámetros. Es una recomendación. Los radios, siempre que sea posible, la flecha del radio por dentro. Cuando no, la flecha del radio por fuera. Nuevamente, este radio, que es bastante largo, se puede dibujar con una línea quebrada radial. Esta radial, que significa que si yo prolongo esta línea, se cruzaría con el punto real donde va a ser el punto de rotación. Entonces, eso ya lo habíamos visto. Agujeros igualmente espaciados. Entonces, a través de una nota nos podríamos evitar muchas cotas. O sea, no es necesario llenar esta vista con una gran cantidad de cotas, de ángulos, ángulo de 45 por aquí, por aquí, por aquí, por todo lado, cotas a todo, no. Viene que con esta sola indicación, diciendo que son 8 agujeros igualmente espaciados, son 8 agujeros, cada uno con diámetro 6.5 con esta tolerancia, ya se sabe eso. ¿Sí? Lo que es importante es decir que todos ellos van a estar ubicados sobre una línea de dirección guía. Recuerden que esta línea es como línea de eje a trazos delgados, largos y cortos. Entonces van a estar sobre una línea guía de 38 milímetros. Entonces fíjate que el acotado de una pieza como esta es sencillo. Simplemente con estas dos indicaciones ya se sabe perfectamente cómo va a ser la pieza. Bueno, faltaría nada más la cota del diámetro completo de ella y las medidas de este detalle que está dentro, pero de los agujeros con estos dos que están aquí. El acotado de agujeros en un círculo mediante coordenadas polares. Entonces en ocasiones pues los agujeros no se van a poner en una orientación X y Y, ¿no? Así como todos los agujeros van a estar a lo largo de un arco de radio R. Aquí se pone la línea guía del arco, el arco guía. Aquí decimos R igual a 80 por lo menos, por ejemplo. Y aquí vamos a poner el valor del ángulo, 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 ángulo. Y ahí está completamente definido la ubicación de cada uno de los agujeros. Bastaría con una nota decir 1, 2, 3, 4, 5 por diámetro 10, en el caso que todos sean iguales. Otra forma de acotar los círculos sería dándole a cada uno de ellos una dimensión X y Y. Digamos que sigue siendo mejor el acotado a través de la tabla de coordenadas que vimos al principio. Un poco más de lo mismo, pero de otro libro. Por eso a veces estoy repitiendo un poco esto, pero se trata de diferentes textos. El punto de ubicación, debemos de poner siempre una crucecita aquí en el punto de ubicación del radio. El punto de ubicación dice, dese una dimensión para localizar cada uno de los centros de los arcos o puntos de tangencia.
Entonces fíjate, puntos de tangencia aquí, esta linecita es el punto de tangencia, es el punto donde se une esta curva con esta curva. Punto de tangencia, línea, donde se une este con este. Si estas dos líneas se proyectan, darían aquí. Bueno, el acotado de algunas piezas sencillas dice acotado de una parte con extremo cilíndrico, un eslabón. Aquí encontramos por lo menos símbolos de acabado superficial. Ya sabemos que dependiendo del tipo de proceso o el acabado que querramos nosotros obtener de la pieza, debe tener aquí una representación N, N6, N10, N8, y lo puede representar. Acotados típicos de ranuras: 2 por diámetro 20, la distancia entre los agujeros y el radio de esta curvatura, además del espesor. Aquí vemos por lo menos el acotado de un cuñero. Bueno, estos dos se complementan. El uno sería las dimensiones que debería tener un eje, la ranura que debe tener un eje, y la ranura que debe tener por lo menos una pieza como una polea o un engranaje. Entonces el eje entra dentro de el engranaje entra dentro del eje, y en el medio queda como una especie de cuadrado o de rectángulo. Dentro de ese rectángulo o de ese habitáculo que queda allí, ahí va a entrar la chaveta. ¿Sí? La chaveta es el elemento que va a trabar el eje con el engranaje, de tal manera que el eje le pueda transmitir la fuerza al engranaje. Todas estas medidas están determinadas por una tabla y dependen completamente del tamaño del eje al cual se le vaya a poner la chaveta. O sea, la chaveta tiene una dimensión, o el chavetero. Todas estas medidas resultan de una tabla. Depende simplemente del diámetro nominal del eje. Si el diámetro es de 50 milímetros, para ese tipo de chaveta cuadrada o chaveta Woodruff, al final de los libros podríamos encontrar las dimensiones del chavetero para el eje y para el engranaje o para la polea. Pero si lo van a acotar, si lo van a representar en un plano, pues esto es una buena forma de representarlo. Estas son las medidas que deberían de tener en cuenta. Acotación de moleteado. Bueno, hay una operación que se le hace, digamos, a algunos tornillos que sirven como para aumentar la fricción a la hora de irlos a manipular. Digamos que se le hace, digamos, un moleteado, se le hace un tratamiento a través de fuerza, a través de unos rodillos que tienen una forma de diamante, y por fuerza labran este tipo de superficie sobre los husillos, de tal manera que le permita poderlos manipular, abrir o cerrar un tornillo, apretar o aflojar un tornillito. Eso básicamente se da en elementos de medición, pero se puede representar a través de lo siguiente. Dice moleteado de diamante 96. Ya se sabe perfectamente cuáles son todas las características de ese tipo de moleteado. Paso .8 elevado, moleteado de diamante. Entonces en esta franja se va a hacer un moleteado completo 12. Entonces ya con esa información se puede hacer ese tratamiento. En el caso que vamos a hacer un eje pero con una inclinación, se acostumbra a dar esta información: diámetro menor, diámetro mayor, separación, y fíjate que entre paréntesis, porque con ya se supone que geométricamente ya no necesitas ponerle el ángulo, porque lo puedes calcular a través de estas medidas, pero sí se pone como para mayor entendimiento. Eso indica que todo esto indica que esto tiene una inclinación de 10 grados, y si es una cota de referencia, pues se pone entre paréntesis. Aquí vemos el acotado de una pieza que fue sometida a un corte de sección, una semisección,
Se le quitó prácticamente una cuarta parte de la pieza y podemos estar viendo, digamos, la mitad en líneas de perfil oculto y la otra mitad en, en líneas de sección, de corte. Entonces ahí podríamos hacer esa combinación de esas dos formas de ver la pieza, vista normal en líneas ocultas o líneas de achurado. Aquí vemos algunos ejemplos de situaciones en las cuales hay accesorios o detalles repetitivos. Entonces, ¿qué sucede? Amplío aquí y si se presenta esto, pues no necesariamente tengo que ponerle la distancia entre este, no. Simplemente digo que son 11 agujeros por 15, cada uno de 15 milímetros. En total son una distancia de 165. Y se puede decir que son 10, son 12 agujeros, cada uno de diámetro 10. 12 agujeros con 11 espacios de 15. Esas serían las cotas de dimensión, estas serían las cotas de ubicación, y además necesitaría esta de 20 milímetros con respecto a esta línea y 12 milímetros con respecto a X, a Y. Quiere decir que con esas notas nosotros podemos ahorrar bastante tiempo, siempre que se pueda, y muchas cotas. Aquí por lo menos para acotar una pieza como esta, pues obviamente ponerle esta medida, esta horizontal, porque no son iguales, no son igualmente espaciados, ni están continuos. Y luego se dice, bueno, que si son los 6 agujeros, si son iguales, 6 por diámetro de 10. Aquí podríamos mirar este detalle y aquí nos dice que son 3 agujeros de 10.5 de diámetro. Haría falta el diámetro de esta circunferencia, que es una circunferencia guía. Haría falta ponérsela, porque estos agujeros ya prácticamente aquí tienen una cota de ubicación. Ellos están a 30 grados. Y este detalle, 3 por 3, digamos, ranuras de 8 por 5 milímetros. 1, 2 y 3. O sea que a esta no le decimos nada, a esta tampoco, porque todo está definido, digamos, en este elemento. Miremos este ejemplo. Este ya tiene una superficie curva, entonces los espaciamientos ya no van a ser en milímetros, van a ser en grados. Dice 5 agujeros de diámetro 10 espaciados en 4 espacios de 5 grados cada uno, igual a 20 grados. Entonces las notas indicativas para elementos repetitivos lo que nos hacen es hacer un poco más corto, hacer más rápido el acotado y la representación de las medidas. Miremos aquí por lo menos un poco de la representación de los agujeros. Pero un agujero, por lo menos un agujero tipo taladro hasta cierta profundidad. Entonces aquí dice que el diámetro nominal es .756, eso parece que está en pulgadas, 756 milésimas. Diámetro .75, el diámetro nominal, máximo y mínimo de tolerancia con una profundidad de .75. Este sí te dice que el diámetro está entre .877 y .875, pero es pasante. O sea, no te dice en profundidad, quiere decir que se considera que es pasante. Este tipo de agujeros es un agujero avellanado. Sirve para ubicar dentro de él tornillos de cabeza avellanada. De tal manera que si se pone un tornillo ahí de esa forma, el tornillo va a quedar a ras con la superficie. Tiene este diámetro que da aquí, diámetro menor, 0.594 milésimas de pulgada, y tiene una abertura de 82 grados, dando como resultado un diámetro mayor aquí en el extremo de 984 pulgadas. Y también están estos tipos de
agujeros. Agujeros tipo barreno. Aquí dicen que es barreno, pero yo los conozco como abocardados. Entonces, la información que me dan es la siguiente. .656 de diámetro viene siendo este diámetro menor. .906 este diámetro que está aquí, el mayor. .38 viene siendo la profundidad. Y hay una nota que dice que son 4 agujeros. O sea, en la pieza realmente hay 4 agujeros iguales. O sea que solamente se acota uno y los demás ya no se representan. No se les pone ninguna otra cosa. Generalmente nos estamos topando con algunas anotaciones en los dibujos de detalle de taller. Y por lo menos aquí, con esta nota indicativa dicen cuñero Goodrup número 606. Me quiere decir que ya con eso ya no tengo que poner ninguna otra medida. Ya voy a la tabla que está al final de los libros y me dice cuáles son todas las medidas que tiene ese cuñero. Lo único que necesitaríamos ahí sería la cota de ubicación. En qué punto exactamente lo va a poner. Una nota dice punto para fijar tornillo con PC10 en posición. Entonces hay una nota indicativa para... No se necesita poner ninguna cota. Chaflán, cuñero. Aquí dice, bueno, aquí vamos a utilizar un cuñero de 4.8 por 4.8 con esta longitud. Es decir, un cuñero cuadrado de 4.8 por 4.8 por 32 milímetros de largo. Y ya con eso ya no hay más nada que decir. Algo de lo que hayamos visto ahorita, y es lo que está aquí. Moleteada de diamante 33 puntos, .4 de profundidad. Ya con eso basta y sobra para poder hacer esa operación. No necesita poner ninguna otra medida, simplemente una nota. Este detalle que está aquí no necesita ponerle esta profundidad de ranura, esta distancia, no, aquí dice cuello, este cuello 3 de ancho por 1.5 de profundidad. Ya con eso se sabe perfectamente cómo hacer esto. Esta nota que indica aquí dice M16 por 2 significa que esto es un tornillo prácticamente, un tornillo, una rosca externa métrica 16 con un paso de 2 milímetros. Aquí dice que es chaflán. Aquí si lo fuésemos a acotar, tendríamos que decir diámetro esférico. En este caso diría yo que sería como unos 15 por lo menos. Diámetro esférico 15 por lo menos para este detalle. Recuerden que ahorita se representó las medidas del cuñero en unos planos. Bueno, aquí lo hacen diferente. Aquí lo hacen a través de una nota. Dice cuñero 4.8 de ancho, 3.2 de profundidad. Quiere decir que no necesariamente tienes que hacer unos planos tan elaborados como el anterior, sino que con una nota indicativa te puede decir cuáles son las medidas del cuñero. Aquí también hay una serie de indicaciones, por lo menos un plano que diga esto: taladrado y escariado para un pasador de husillo, una pieza número 5 en posición. Entonces, taladro y escariado para un pasador en husillo. Un pasador cónico, eso significa un pasador cónico número 5. Ya el pasador cónico ya es una pieza estandarizada. Si dice esta nota por aquí 11/32 broca, 1/8 NPT, quiere decir que vamos a pasar por aquí una broca. ¿Cuánto es? 4/32. Listo. Entonces esta es la representación de este agujero roscado. Este agujero roscado M6 por 1, rosca métrica de 6 milímetros por 1 milímetro de paso. Y aquí dice que 1.5 de corte de sierra. Entonces aquí hay una separación entre estas dos orejas que aquí de 1.5 milímetros. No hay que ponerle la medida, sino simplemente seguir las recomendaciones. Y por último, un pequeño repaso de algunos de los símbolos generales de los que vimos ahorita. Ya sabemos que siempre que haya un radio se va a identificar con una R, por ejemplo R100.
Aquí está la comparación entre la norma ANSI y la norma ISO. Inclusive la norma ISO obvia muchas cosas, no le pone ninguna diferenciación. La norma ANSI sí. La norma ANSI dice Spheric Radio SR, diámetro esférico. El símbolo de diámetro se lo tiene que poner en ambos. Diámetro esférico, dice la norma ISO que no se le debe poner. Yo considero que sí. El cuadrado, forma de cuadrado, el símbolo de origen de X y Y que se utilizó cuando se hizo la tabla de las medidas de los agujeros. La línea que aparece abajo de las cotas para decir que están fuera de escala. La X que significa por ejemplo 5 por diámetro 8 son 5 agujeros de diámetro 8. El paréntesis que significa que es una dimensión de referencia que no se necesita poner, pero si se pone hay que ponerla con paréntesis. Esto significa que se trata de un agujero abocardado. Esto significa que estamos hablando de un agujero avellanado que tiene una profundidad, y con este símbolo se representa, digamos, la pendiente de un agujero. Bueno, aquí básicamente indica, digamos, la inclinación de un eje que sea, digamos, inclinado. Podemos poner la inclinación como 0.5 por 1. 0.25 por 1 significa que cada vez que avanzas 1 milímetro subes 0.25. Cada vez que subes, que te mueves en X 100 milímetros, subes 25. Esa es la inclinación. Entonces básicamente esto que revisamos hoy es un resumen de las normas de acotado. Son consideraciones que se deben de tener en cuenta a la hora de hacer un plano. Los software nos van a permitir hacer los planos de una manera mucho más sencilla, pero es el dibujante el que decide dónde se pone la cota, qué es lo que le hace falta a los planos, y es algo que es un conocimiento que lo tiene que tener, digamos, el ingeniero, porque tiene que tener en cuenta también las características de estética y que esté completo. Algunos software tienen, como el SolidWorks, tiene una herramienta o la posibilidad de ponerle el autoacotado a unas piezas, pero resulta que eso lo hace de una manera desordenada, inclusive a veces repite las cotas, y eso no es correcto. Aparte que no es nada estético, y la verdad es preferible hacerlo uno mismo.